Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer saludarles de nuevo, haciendo periodismo con dignidad, respeto, responsabilidad y objetividad. Él se llama Carlos Eduardo Vargas Olarte, el doctor Carlos Eduardo Vargas Olarte, doctor en ciencias del deporte, y lo digo con toda la satisfacción y en todo el cuadro que usted quiera ponerlo en toda la dimensión, porque ese es un hombre valiosísimo, de verdad que sí, y no lo estoy diciendo por adularle o por sobarle chaqueta, porque él no necesita esas cosas, pero sí es un hombre que vale la pena que Colombia se dé cuenta la calidad de profesional y de hombre valioso para el deporte colombiano. Doctor Carlos Eduardo Vargas, qué placer, me enorgullece mucho poder entrevistarle y gracias por permitirme hacerlo. ¿Cómo está? Silvio, encantado, como no, de saludarle, me complace después de mucho tiempo volvernos a ver y tener la oportunidad de estar frente a la audiencia grande que debe tener este programa y tus entrevistas. Oiga, doctor Carlos Eduardo Vargas, así de manera sucinta, la estadía en Alemania, ¿cierto? Además que sirvió para su preparación y demás, usted como que abrió puerticas allá también para colombianos, un poco cómo fue esa historia. Hay algo muy interesante. Cuando Carlos Salvador Vilardo salió del Deportivo Cali y se fue a entrenador de la selección de fútbol de Argentina, los argentinos en el mundo no creen en Vilardo porque venía de Cali, sí, de Colombia. No existía para el mundo. Existía. Entonces Vilardo llegó a Dortmund, a Düsseldorf, en un partido que estrenó como entrenador Beckenbauer. Ese día ganó Argentina, no jugó Maradona, jugó un volante, se me olvida el nombre, que era un volante que lo tapó Maradona, pero era el negro Brown, de Troviani, ese equipo, esa bandola. Y Vilardo yo lo conocía porque yo salía a recorrer las canchas de los centros parroquiales de la Fundación Carvajal con Vilardo los sábados en la tarde y con Mario Pozo Jr. ¿No hablará usted de Julio Ricardo Villa o no? No, un volante, se me olvida el nombre, era Calvito, era un número 10 muy bueno. Es un número 10 de esa generación de Maradona. Maradona lo tapó. Entonces, hago el comentario, ¿por qué? Porque me tocaba ser traductor de Vilardo en la rueda de prensa. Ya. Y entonces, yo fui el asistente de prensa de Vilardo. Y entonces, ya Beckenbauer dice, hemos asistido a una cátedra de fútbol con el profesor Vilardo. Verdaderamente, estrenar con una lección de estas es algo para mí maravilloso. Y Beckenbauer tenía a Briegel, tenía a Schumacher, tenía... Bueno, toda esa constelación de alemanes, y llega, entonces le digo, profesor Vilardo, pero Vilardo no me estaba escuchando. Entonces le digo, le toca hablar a usted ahora en español, yo hablo en alemán. Y le dice, sí, hemos jugado el 50%. Y todo ese reconocimiento que le había hecho Beckenbauer. Claro. Y este dice, sí, jugamos el 50%. No, pues, es de la anécdota, luego le digo yo a Vilardo. Y la otra anécdota con esa selección argentina. ¿Y entonces usted cómo le tradujo ahí para acomodarle un poco? No, pues yo dije a los alemanes que el profesor estaba distraído, que no ha contado, pero que, al final no, yo no violando mi ética, sino tratando de acomodarlo, dije, pero que le agradece las palabras, y que pues sí, que el equipo lo tiene, da tiempo, tal. No, y lo otro es que salen los alemanes a celebrar esa noche, unos alemanes. Ese partido fue en Düsseldorf, a la ciudad vieja. Y entonces los fotógrafos, los paparazzi, tomaron fotos de las botellas de champaña y tal, y con los muchachos y las muchachas y sacan una foto. Así celebran los argentinos, ahí celebran los alemanes, uno de los deportistas que han celebrado cocinando con la mujer. Y entonces le muestro yo a Vilardo en el Kölner Express, que es como el diario amarillista de Alemania, y en el Express Zeitung y otros. Y le digo, mira, Vilardo, me dice, espérate, los reúne a todos. Carlos Pachamera, el asistente de él. Sí, que estaban. Y entonces dice, si no me caminan en Ezeiza, le voy a decir a la esposa, la tuya, me van a funcionar porque yo tengo esta traducción que me va a hacer Carlos Vargas, de Colombia, él me conoce. Es de las cosas, de esos detalles. Y fue un reconocimiento que me hizo el profesor Vilardo, y fue que luego se encontró con el doctor Mao, y le dijo, conocí un colombiano, que yo lo conocí aquí en Colombia, y toma fotos, hace las entrevistas y las escribe. Hace todo. Oiga, y usted le dio un paso cuando Pinto fue allá a... cuando el profesor Reinaldo Rueda. Reinaldo Rueda, yo termino en Alemania,
Yo en Alemania pasé a ser el decano de los becarios del tercer mundo por mi desempeño, y Alemania me quería nacionalizar. ¿Ah, sí? Porque estaba abriéndose la puerta para la Comunidad Europea, y yo iba a ir a Portugal, a la Universidad de Porto y al equipo Porto. Entonces Alemania me dijo, necesitamos que usted quede, no, el futuro de mis hijos no está asegurado. Tenía 2 hijas, Ana Isabel y Vanessa. Y entonces con mi esposa, que falleció, yo soy viudo y reencauchado varias veces, entonces decidimos que no nos quedamos en Alemania, que me iba para Portugal. Entonces fue cuando me encontré con Carlos Arcesio Paz, que me venía aquí a despedir de Colombia. Ajá. Entonces en esa transición vengo yo y me encuentro con Reinaldo Rueda. Me dice, doctor Vargas, necesito que me ayude porque yo quiero ir a estudiar. Yo estoy entre Brasil y Alemania. Le dije, no, para Alemania yo le abro. Claro. Porque él ha sido alumno mío, pues yo he sido monitor. Y le hice los contactos en la escuela de entrenadores, en la Universidad Alemana del Deporte, con los amigos, con August Neumayer, casado con una colombiana, Josefina Álvarez, y Reinaldo hizo quedar muy bien a los colombianos. Habían estado anteriormente en la Universidad de Colonia Jorge Luis Pinto, estuvo en la Academia de Entrenadores, y Juan Enrique Brigar había estudiado en la Universidad Alemana del Deporte y en la Academia de Entrenadores. Creo que Brigar estuvo vinculado aquí con la Escuela Carlos Sarmiento. Sí. Entonces, esos fueron los predecesores. Y pues, le colaboramos a Reinaldo, dejó un muy buen nombre en Alemania. Y en algún momento dado, Reinaldo estuvo postulado para ser entrenador de un equipo de segunda división en Alemania. No se pudo dar. Claro. Bueno, ¿por qué no se pone la gorra? Yo pasé a ser profesor de la Universidad Alemana del Deporte. Primer colombiano en ser profesor de la Universidad Alemana. Le di cátedra a los alemanes. Sí. Enseñando lo colombiano que yo he aprendido y cómo se ve el deporte en el tercer mundo. Y fui decano de todos los becarios del tercer mundo, de África, de países de Sri Lanka, Costa del Marfil, Indonesia, de países asiáticos, africanos. Me tocó ser el representante de la Fundación para el Desarrollo Internacional, y también los alemanes de la Fundación para el Desarrollo Internacional me dijeron, usted tiene derecho después de 7 años a quedarse así y aquí hacer la readaptación o tomar la decisión de quedarse aquí. Entonces quedé como profesor visitante de la Universidad Alemana del Deporte en la Facultad Departamento de Sociología, y mi tutor, Volker Rignar, dijo, usted ha sido el mejor estudiante que he tenido entre alemanes y extranjeros. Entonces hice un capítulo muy bonito de reconocimiento científico. En Tübingen me tocó estudiar el magíster en la Universidad de Tübingen para poder presentarme al doctorado en alemán en Colonia, con el papá de las ciencias del deporte en ese momento, Homo Gruppe. Me tocó también ser alumno visitante de Jürgen Habermas y recibí asesorías de Niklas Luhmann. Eminencias de la sociología, la pedagogía en Alemania. Entonces le agradezco yo a Dios, al destino, al gobierno alemán, a la Fundación Alemana para el Desarrollo Internacional, a la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica, Deutsche Gesellschaft für Cooperación und Internationale Zusammenarbeit, hoy en día GIZ, Gesellschaft für International Zusammenarbeit, por la oportunidad que me dieron. Y todo fue posible no porque mi familia tuviera, ni porque los curas me hubieran dado plata, ni porque me hubieran dado. Fue Alemania que me becó en esas opciones que había de seguir en medicina. A mí me ofrecieron también becas de la Unión Soviética, de Patricio Lumumba, de un instituto tecnológico en Estados Unidos para representar juegos deportivos. Y de Alemania, y yo fui por la opción alemana. Entonces esa operación entre esta cachucha y lo que sigue, abre el espacio, Silvio. Muy bien, ¿por qué le dije yo que se pusiera la cachucha allí? Porque resulta que, claro, en otras partes no se puede ir cachucha, ¿no? La gorra. Porque ahí dice Centro de Investigación SFDBD. ¿Qué significa? ¿Por qué es? ¿Qué es? ¿Y qué nos encontramos allí? SFD quiere decir Sport und Freizeitberatungsdienst, asesoría en deporte y tiempo libre. Fue una empresa que montamos con los colegas alemanes como éramos especialistas en deporte para el tercer mundo o países en vías de desarrollo. Entonces
yo creé porque estaba en empresa, estaba aprendiendo a hacer empresa con ese gran maestro fue Carlos Arcesio Paz y la formación que me proporcionó él y el Ministerio de Industria y Comercio. Yo pasé a ser evaluador de las mejores empresas del país. A mí la revista Dinero y la revista Semana me sacaron en página por haber logrado éxitos a nivel empresarial. Mejor dicho, en lo que me he metido he querido ser siempre rendir, tener desempeño. El deporte le enseña eso a uno, a no ser mediocre y no a dar lo máximo. Entonces, a nivel empresarial, pues con Carlos Arcesio Paz y su equipo gerencial logramos hacer cosas maravillosas para lanzar Harinera del Valle a la empresa que es hoy en día, y quisimos hacer algo del Deportivo Cali. Luego pasé yo a ser evaluador de las empresas y a prestar servicios en asesoría empresarial. En el Centro de Investigación en Deporte y Tiempo Libre también tiene una línea empresarial y asesoré empresas que ganaron premios colombianos de calidad en gestión empresarial. Transporte Centro Valle se lo ganó en el 2014, y hay un hombre del deporte que hoy en día está retirado, está más en el derecho, de apellido Zapata, que fue Contralor Municipal de Cali. ¿Hernán Zapata? Gilberto Hernán Zapata, correcto. Lo asesoramos y se ganó un premio nacional de la excelencia. Asesoramos, como dice, en un favor de amigos, le hice, porque me pidió el favor, y le dije, este favor va para ti, y nos ganamos un premio de excelencia a nivel de gestión de entidades públicas del Estado. Entonces, con esto queremos decir es que hacer empresa no es algo extraño, y acreditamos experiencia más que un campeón olímpico que ha ganado medallas de oro, o más que un futbolista, porque hemos hecho empresa y le hemos ayudado a ganar premios de excelencia y a que la registradora suene. Que lo diga el doctor Paz y otros empresarios. Ha puesto a ganar platica muchas empresas como tiene que ser. Oiga. Entonces, el Centro de Investigación. Exacto. Entonces fue una empresa del saber, una empresa de conocimiento. En el siglo XXI dije yo monto mi empresa. Empezamos, el doctor Paz me dijo, monte una empresa para pagarle por ahí que la Universidad del Valle no va a poner problema porque usted trabaja aquí conmigo. Claro. Entonces, yo no era profesor de tiempo, dedicación exclusiva al Valle, de tiempo completo, así como los médicos que tienen su consultorio. Todo tenía mi consultorio en Harinera del Valle y monté mi empresa por desarrollo recreativo deportivo en 1990 cuando regresé. Y luego esa empresa en el 2004 se convierte en Centro de Investigación en Deporte y Tiempo Libre, y con dos áreas, empresarial y deportiva. En la deportiva están colegas de Austria, John Henry Rincón, que estamos haciendo proyectos sociales, no únicamente rentabilidad, sino también de orden social. Estamos haciendo un proyecto con la Cancillería colombiana de la memoria de los desaparecidos y de las víctimas del conflicto. Y hay de ese tipo de trabajo. Aquí hicimos la Copa Cacique Jamundí en la COP16. Y vamos a hacer otro tipo, la Copa Jorge Eliezer Gaitán, para honrar la memoria de las víctimas. O sea, nosotros tenemos responsabilidad social. Y hacemos lo deportivo en 5 modelos de deporte: deporte de competencia de alto rendimiento, deporte amplio y de tiempo libre, deporte para todos, deporte para la salud, deporte de nuevas tendencias y deporte electrónico. Actualmente estamos desarrollando proyectos con la Federación Colombiana de Deporte Electrónico y eSport, que tiene la mejor arena de eSport, que está en la Biblioteca Departamental de Cali. Y entre otras cosas quiero decirle que Alexander Ospina es un tesonero. Hace mucho rato comenzó a desarrollar ese proyecto aquí en Cali. Desde ese entonces nosotros somos partners, y lo acompañé en la Cámara de Representantes para hacer la sustentación y que saliera la ley del deporte electrónico en Colombia. Entonces nos hemos unido en la innovación y el futuro. No nos quedamos únicamente en el verso, lo tratamos proyectados a futuro. Y estamos trabajando en lo que se llama Deporte 4.0. Hay una solicitud de un país en Centroamérica que está interesado. Hay otros países en los que hemos hecho el enfoque de Deporte 4.0. Y producto de los resultados que hemos hecho en investigaciones, las investigaciones nuestras se han convertido en libros que están en la Biblioteca Nacional de Alemania. Pueden ser consultados en la página web. ¿Cuántos libros tiene? Tengo 3 libros publicados en la Biblioteca Nacional de Alemania. Tengo una de consulta internacional, que es el Plan Local del Deporte de Cali, que fue un ejemplo para Colombia, que lo hice con Rodrigo Santiago, era el secretario del Deporte, en el 2007. Entonces hay obras a nivel local, investigaciones. ¿Dónde las conseguimos? El Plan Local de Deporte se puede bajar por la red.
Los libros que tiene la Biblioteca Nacional Alemana se consiguen en Amazon y en 247 librerías en el mundo, en los 5 continentes. ¿Y cómo las conseguimos, doctor? A través de la Green Verlag, G-R-I-N, Green Verlag, B corta, E-R-L-A-G. Ahora podemos ver en la ilustración los libros que están, y en Amazon los han puesto a circular. No que todo el mundo esté leyendo español, no. La gente que está interesada en ese enfoque de deporte 4.0, de la teoría científica del deporte, la base epistemológica del deporte y de el deporte 4.0, nuevo universo deportivo. Y hay uno de cambios paradigmáticos en la ciencia del deporte como campo del conocimiento. Son 3 libros que tomó Alemania con registro legal y todo, y soy el primer colombiano que está en la Biblioteca Nacional Alemana en el campo del deporte. Y los libros míos se consiguen, repito, pero son muy costosos. No por vanagloriarme el ego, sino porque injustamente cobran un valor alto, están a nivel de categoría de estudio científico internacional, y fuera esto toca pagar el envío. Van a valor de 49, 50 dólares o euros, pero para mí, en la satisfacción es que el conocimiento de un colombiano con base en esta historia de la que hemos hablado hoy, claro, Silvio. Por el mundo. Es que no solamente el conocimiento para acá, sino es decir, producto natural nuestro, colombiano, para el mundo, conocimiento para el mundo. Y algo que voy a decirle, hubo un capítulo muy interesante que tuve en Colombia, fue en las revistas científicas de la Universidad Libre de Colombia. Ya. La revista Entramado, su editora, Claudia Pía Guerrero, nos colocó en los comités editoriales y a dialogar con profesionales de los diferentes campos del conocimiento, y el deporte tuvo un campo como objeto de estudio que es visto por diferentes campos del conocimiento, y dialogamos porque para eso nos formamos. Claro. Nosotros no somos únicamente de la cancha ni el gimnasio, nosotros estamos en diálogo con diferentes campos del conocimiento, lógicamente desde el punto de vista sociológico, el campo mío, pedagógico, de la gestión, del marketing, que son como los temas específicos. Yo respeto a los médicos del deporte, a los profesionales. Yo vinculé al médico Mota al departamento de médicos del Deportivo Cali. Porque anteriormente eran unos médicos del Seguro Social. Cierto. Entonces yo me llevé al médico Fernando Mota, que venía del Brasil, y fue médico de la Selección Colombia. Los especialistas, claro, en deporte. Doctor Carlos Eduardo, antes de que es que quiero que usted me muestre el rincón del saber que me tiene inquieto, voy a aprovechar aquí antes de que vamos para allá. ¿Cuál fue su experiencia en el paso por la gerencia de Indervalle? Porque usted fue gerente de Indervalle, recuérdenos la época y cuánto tiempo estuvo y su experiencia. Fui gerente de Indervalle en el 1 de enero del 2008 al 15 de febrero del 2009. Estuve un año, tenía la expectativa de hacerlo por más tiempo, pero por intereses políticos se venía el año electoral, yo no me presté para ese tipo de circunstancias, entonces presenté renuncia. Tuve unos problemas porque no me presté para algunas cosas, me tocó salir corriendo para Alemania. Entonces, pero tuve una bonita oportunidad que me dio el gobernador Juan Carlos Abadía. Yo no era político, yo llegué ahí porque era el campo del conocimiento. Claro. Y el mayor logro fue no haber quedado terceros. Y no quedamos segundos porque 6 meses del 2008 no se ha abierto la contratación, mientras se hacían las asignaciones presupuestales. Y 6 meses no se podía formar deportistas, claro, y pagar entrenadores y todo. Entonces yo dije, vamos a pelear el primer título con Antioquia y ya con Cundinamarca para que no nos quite el segundo. Y Antioquia ganó esos juegos porque el delegado que tuvo el Valle a los comités técnicos se dejó meter un gancho ciego de una cantidad de medallas en tiro con arco que metió Antioquia, y con esas medallas nos quitaron ahí. Yo abono el subcampeonato a 2 cosas: a la colaboración que nos prestó Pascual Guerrero en el fondo mixto, y las fisioterapistas de Indervalle que masajean a los morochos. Yo les sacaba a los morochos por las noches a Bolívar y Santander de la mano. Bueno, aquí está, pulpito para mañana. Y debo decir ahí que algo que también logramos en Indervalle fue, en la Secretaría del Deporte, fue llevar a Rodrigo Santiago y a Enki Congote a Alemania, así les vea, los Juegos del Pacífico no son del circuito olímpico, son los Juegos Mundiales.
y con los amigos míos alemanes conseguimos que Cali fuera sede de los Juegos Mundiales y no recibí ni una boleta. El director pues, en buena hora fue Pascual Guerrero, pero lo importante es que queda en la historia, y eso lo sabe Rodrigo Santiago y lo saben los demás. No pertenecía a ningún comité, pero me queda la satisfacción de contarlo hoy en día que en cada lugar donde hemos hecho algo por el deporte, algo hemos alcanzado. ¿Le gustaría volver a la administración deportiva? ¿En qué ámbito? Pues, ¿Local? Regional, no, pues usted es de Colombia. Yo creo que todo el conocimiento que usted tiene, todo ese bagaje, pues yo creo que el país amerita, justamente, no solamente en el Valle del Cauca, amerita el país un hombre con la capacidad científica, es que es un doctor en ciencias del deporte y nadie se lo regaló, estudió todos los libros que tiene, todo el conocimiento, el bagaje, ya nos contaron toda la historia. ¿Le gustaría algún momento o no? Pues en el momento me han sorprendido porque me han llamado a dar unas conferencias sobre los enfoques de deporte comunitario, deporte 4.0, que son las teorías que yo he presentado al mundo. Hoy en día el enfoque sociopolítico del deporte se diferencia. Sí. Hay quienes únicamente ven el deporte de rendimiento para eventos y construcciones. Y hay otros que ven el deporte comunitario, donde toca invertir para formar, capacitar líderes comunitarios, deportistas comunitarios en los diferentes modelos de deporte, y que los va acogiendo el trabajo que deben hacer con el sector privado para que con programas de mercadeo el sector privado ayude a financiar y que el gobierno ayude con alivios tributarios y estímulos tributarios a las empresas. Claro. Ese es el modelo internacional. Pero el presupuesto de nosotros, de ciudadanos, del constituyente primario, no se puede ir para financiar el 0.01% de la población colombiana, que es la gente que está metida en el alto rendimiento. Entonces ahí se define que hay una diferencia política que no la logró hacer el actual gobierno. El actual gobierno se metió al alto rendimiento también y se equivocó con algunas cosas. Pero hay quienes están pensando en el deporte comunitario, el deporte 4.0, en el salto cualitativo que ha dado el deporte en los últimos 50 años. El deporte ha cambiado. El deporte se estudia como objeto de investigación desde hace más de 50 años en Alemania. Y aquí lo vemos como actividad física nomás. Claro. Lo vemos como espectáculo, como evento. Entonces no creen en la formación académica, en la asesoría especializada, y cualquiera levanta el dedo, la mano, la voz, la ceja y cree que opinar de deporte es saber de deporte, pero hoy en día saber de deporte es estudiar el deporte, aprender, investigar en deporte. No lo digo por petulancia ni arrogancia, no, lo digo es porque debe haber un respeto por el conocimiento, así como lo hay para la medicina, pero aquí también se las dan de médicos, aquí también se las dan de ingenieros, se las dan de profesores, aquí no hay respeto por el conocimiento. Entonces, esa forma atrevida y suficiente que tienen algunos para hablar atrevidamente. Entonces, repito, hay quienes están escuchando ahora, nos han llamado y nosotros estamos para colaborar como asesores, como consultores, capacitaciones a quienes quieran escucharnos. No estamos en contra del alto rendimiento, hemos trabajado en el alto rendimiento, hemos dado resultados. Lo del patinaje en el alto rendimiento fue una apuesta que me cobra la satisfacción que el doctor Paz me respaldó, y el gerente de mercadeo Sánchez y Carlos Vargas, una persona que tenía el mismo nombre mío, creyeron en mí y sacamos adelante lo del patinaje para estar la muñeca. Qué bien. Venga, pero tengo una inquietud. Esa filosofía, ese modelo que usted ha expuesto y que no sería bueno que se quedara ahí como muy parroquial. ¿Usted está interesado en desarrollarlo en Colombia? Sí, siempre y cuando haya el respaldo de quienes tienen el poder político y el poder de decisión, y sobre todo de los entes de control. Ya. Porque la corrupción ha hecho una carrera total en el deporte, y no es solamente en Colombia, en el mundo. Ya. No es que sea... El deporte no es ni mejor ni peor que la sociedad. El deporte es un espejo de la sociedad, un reflejo de ella, con sus virtudes y con sus defectos. Pero si uno quiere que el deporte cumpla ese cometido del espacio de confraternidad, de tolerancia, de coexistencia, de juego limpio, de apoyar a quienes tienen talento, de capacitar y desarrollar
individuos, grupos sociales, instituciones, le apuesta al deporte. Cali es un ejemplo de eso. Después de los Panamericanos, Cali, y a pesar de los defectos, Cali ha logrado sacar adelante. Y si se hiciera más, con más justicia, apoyando al dirigente y al deportista. Ya, pero me dejó la inquietud. Usted dice que lo llamaron a escucharle por lo menos toda esta exposición y tal. Puedo decir que está el eco a escuchar el conocimiento y que en el proyecto comunitario con una propuesta de deporte para la paz, deporte para la integración, deporte para la salud, deporte para ofrecerle oportunidades a los jóvenes en ser reconocidos, integrados con otros sistemas, porque el deporte es un sistema social integrado con el sistema educativo, con el sistema económico, con el sistema ecológico, porque el deporte es sostenible es ecológico, ambiental y económico. Y social. Y el deporte es una herramienta de sostenibilidad, una herramienta socioeconómica, sociopolítica, sociotecnológica, con esto el deporte 4.0, y es por sociocultural. El deporte está ligado a la vida, no es una isla, sí, total, ni un campo por allá para que unos se legitimen de que eso está como un mundo aislado. No, el deporte es una herramienta de transformación social. Esto va a tener eco. Esto va a tener eco. Esperemos que sí, Silvio, si los resultados favorecen la propuesta, ¿no? Exacto. Porque las propuestas se diferencian. Y el deporte, con este enfoque comunitario 4.0 a los diferentes modelos de deporte, ¿por qué? Porque el deporte tradicional reproduce únicamente el Comité Olímpico. Sí. Y usted ve la organización deportiva, es disciplinas deportivas olímpicas, pero el deporte para salud, el deporte de nuevas tendencias, el deporte electrónico, el deporte amplio, el de tiempo libre, el deporte para todos. Entonces, se quedó anquilosado y metido en un negocio multinacional que es del olimpismo. ¿Y dónde está el compromiso con los ciudadanos, con el constituyente primario? Sí, total. Entonces, nosotros requerimos otras formas de representación y participación, el situado fiscal, los presupuestos de dependencia, y que se trabaje integralmente salud, educación, medio ambiente, la parte económica, la parte tributaria, para que sea una contribución sinérgica al desarrollo del país. Es abrir el espacio a el apoyo social, para transformar socialmente y para la paz. Para ir finalizando, hagamos lo siguiente. Invíteme al Rinconcito del Saber allí para que mostremos un poquitico y con eso concluimos. Con todo gusto, ahí en español, en alemán y en los diferentes idiomas donde trabajamos. Vamos para allá, ya nos vemos ahí. Bueno, ya llegamos acá a la Caleta del Saber, después de este largo recorrido por la historia con el doctor Carlos Eduardo Vargas. Recuerda que este hombre es doctor en Ciencias del Deporte, doctor de Ciencias del Deporte. Estamos en la Caleta del Saber. Por favor, doctor. Por supuesto, Silvio. Bienvenidos. Bueno, vamos a ver qué vamos a encontrar acá. Muchas cosas de la ciencia. Bueno, llegamos aquí. ¿Qué nos va a presentar aquí mi doctor Carlos Eduardo Vargas? Estos libros aquí son materiales de estudio y publicaciones que hemos hecho nosotros en revistas, libros de nuestra autoría. ¿Así? La tesis doctoral, summa cum laude. Esta. Se llama Surentwicklung des Sports und der Leibeserziehung in Kolumbien. Esta tesis fue modelo para los estudiantes de diferentes países del mundo que iban a estudiar a la Alemania colonia. Ah, qué bien. La mejor nota con honores científicos. Este fue un libro, El deporte como objeto de estudio, en 1994. Luego evolucionó en el 2017 con teoría científica del deporte, el deporte como objeto de estudio y sistema social. Es un libro de 443 páginas. Sí, ¿cuántos? 443. Este libro se escribió entre el 2012 y el 2017. Caramba. Empezó con una publicación en la revista Entramado de la Universidad Libre. Sí. Y no es tanto por la cantidad, sino por la calidad, que fue catalogada como, aquí puedes leer, estudio científico. Editorial Green. Claro que Green sí. Verlag, editorial alemana, totalmente registrado. Y este libro está traducido en diferentes idiomas y lo venden en Amazon y en algún número de librerías significativo en diferentes continentes. Qué bien. En donde haya personas interesadas en la temática. El otro libro es El deporte 4.0, un nuevo universo deportivo.
Esta es una edición en rústico, pero está también publicado por la editorial Green Verlag, por la GRING Verlag, y es el que plantea el desarrollo del deporte, del modelo que nació en los centros parroquiales, se manifestó, siguió con el deporte como medio de política social y llegó a constituirse como deporte 4.0, producto de la cuarta revolución industrial, y el enfoque no únicamente en tecnología, sino en el deporte como herramienta de transformación social. Este es el Comunal Sportpolitik, de política del deporte comunitario, de mi tutor, Volker Rigner, con el asistente de Christoph Breuer, en el 2000 lo publicaron y hacen referencia en sus páginas interiores a el trabajo de aquí de Colombia que se hizo de base para ellos. En vez de tomarlo como una apropiación, para mí fue un honor y una distinción que tomaran los conceptos que yo venía planteando de desarrollo colombiano. Por supuesto que yo no iba a competir con los alemanes sobre temas, y los nuestros fueron planteamientos. Y aquí son los textos donde aparece el nombre mío como profesor visitante de la Universidad de Colonia, Vargas, Instituto de Sociología del Deporte. Entonces, nos queda la satisfacción desde este rincón tener guardadas las publicaciones en alemán que ha hecho un colombiano, que están en la Biblioteca Nacional de Alemania con otros 2 títulos y que están en el mundo. Producto colombiano hecho por un caleño, donde el primer director de Coldeportes fue Manuel Carvajal Sinisterra. Caleño. Aquí nació Coldeportes en Cali. Coldeportes nació en Cali. Claro que sí. Los Juegos Panamericanos se hicieron aquí en Cali. Aquí hicieron varios campeonatos mundiales. Ha habido un desarrollo en eso de deporte de competencia y eventos, pero también ha habido otros desarrollos como el de la Fundación Carvajal, deporte comunitario. Sí. El deporte es un espectro amplio y eso es lo que nosotros hemos querido hacer, no quedarnos únicamente en un solo lado, sino mirar los diferentes modelos, deporte y salud, deporte de nuevas tendencias, deporte electrónico. Aquí tenemos las bases teóricas de ciencias del deporte en alemán. Aquí temas de salud, es todo un tema de gerencia, cuando fuimos de asesores, consultores, en lo que es formar los cuadros directivos de una empresa. Claro. Con este material logramos obtener el Premio Colombiano de la Calidad para Transporte Centro Valle y para la Contraloría Municipal de Cali, un premio de excelencia con Gilberto Hernán Zapata. Aquí temas de gerencia ya proyectada de orden estratégico, innovación, temas de gerencia del futuro, y estos son temas de la industria del deporte, en este lado. Acá, en el otro lado, tenemos teoría científica en español y alemán. Aquí tenemos obras del deporte sobre figuras deportivas, o en portugués, y temas de educación y salud, deporte y salud en este lado. Este es nuestro taller de producción intelectual y es donde pasamos nuestros recorridos. Aquí se instala un computador que está por allá en el maletín y es donde se produce conocimiento made in Cali, made in Colombia para el mundo. Para que vea pues este rinconcito, este nicho del saber, ¿cierto? Pero como usted lo llama... La caleta del saber. La caleta del saber, por supuesto que nos tiene muy contentos y por eso queríamos mostrarle, después de ese largo recorrido por la historia, finalizar aquí en este mundo cerrado pero muy amplio para el mundo, ¿verdad que sí? De modo que, doctor Carlos Eduardo, qué placer verlo, qué placer estar charlando con usted, y para mí es un honor, de verdad, que usted haya permitido pues, conocer un poco y que me contara todo este devenir de su vida y sobre todo la proyección que hay. Este es un hombre que el país lo necesita. El país, Colombia, necesita a este señor que es un científico y es un hombre conocedor de todos los temas. Qué bien le hará al país él pudiendo plasmar todos estos conocimientos, doctor. ¿Algún día? O si no, quedarán los libros ahí para la posteridad. Me complace saludarlo, Silvio. Permítame un abrazo porque hacía rato no nos veíamos. Sí, señor. Qué placer. Y este es un abrazo sincero de personas que nos conocemos hace rato en el deporte. Más de 3 décadas. Y que de alguna manera le hacemos bien a la sociedad.
porque nosotros somos convencidos que el deporte le aporta a la sociedad para construir un mejor país. Cali tiene esperanzas, Cali tiene futuro, Colombia tiene esperanzas, Colombia tiene futuro, si nos integramos, si nos unimos, si el deporte sirve para la paz y no para separarnos y dividirnos. Claro que sí. Colombia necesita a este señor más funcional y que no lo tengan por allá de pronto un poco olvidado porque tiene mucho por darle al país. Y lo digo porque conozco que es así. Doctor Carlos Eduardo Vargas, qué placer. Y a ustedes, amables televidentes y amables cibernautas, gracias por permitirnos hacer periodismo y mostrar estas cosas maravillosas de la gente de Colombia. Qué bueno. Soy Silvio Zamora Ramírez, haciendo periodismo con dignidad y respeto, responsabilidad y objetividad. Chao, chao. Hasta luego.